Prepara tu tarjeta de socio, porque a partir de este momento ingresás al Club del Camionero. Tu camino para informarte, participar y hacer más rentable tu negocio de transporte. Es una realización conjunta entre El Expreso Radio y La Voz del Camionero Radio. Una hora a plena carga y sin escalas. Conducen Daniel Orsiani y Luis Ferenzi. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Club de Camionero Radio. Bienvenidos, estamos otra vez de vuelta haciendo acá Club de Camionero Radio para contarles a todos los que nos están escuchando las novedades del transporte y por supuesto a lo que se refiere específicamente a la tarjeta. Soy Daniel Orsiani, me acompaña Luis Ferenzi, lo tenemos a Lucho en los controles y a Liliana en la producción. Bueno, tenemos como siempre, es un momento difícil para empezar a hablar del transporte. Vamos a tener un invitado, un directivo de una cámara, también le voy a plantear esta pregunta. ¿Qué momento difícil? Qué momento complicado, un momento donde siempre tuvimos inconvenientes con el tema del combustible, con el tema de las importaciones, por ejemplo, los neumáticos, los accesorios, los insumos para el camión. Pero hoy se ha hecho un cuello de botella hasta en el suministro de cuestiones como, por ejemplo, el gas. Están atendiendo a Vaca Muerta, pero no le dan el punto exacto como para que empiece a trabajar. Ahora Bolivia supuestamente confirmó otra vez el despliegue y la transferencia de gas. Pero todo hace que se complique de manera bastante fuerte, porque uno de los puntos fundamentales en todo esto es el combustible, que es el mayor costo que puede tener un camión, y es el commodity que desde afuera viene cada vez más caro. Sí, incluso ahora ya me están diciendo en algunos lados que están faltando algunos repuestos, cosas algunas específicas, ¿no? Pero la cosa ya se está complicando a niveles de empezar a pararse las flotas. En un momento se canibalizaban los camiones por las gomas, ahora no se puede usar toda la flota porque no hay gasoil para todos. Bueno, si no hay repuesto ya no sé cómo sigue, ¿no? Sí, no, y lo que vos decís es absolutamente cierto, porque acordate que cuando empezó la pandemia y bajó muchísimo el tema de la distribución de combustibles y solamente había urbanos y algunos de larga distancia, en todo el transporte en general, pero desarmaban un camión para poder abastecer otro camión por dos motivos: primero porque no había, y segundo porque también el costo era altísimo. ¿Cómo hago para costear los repuestos si realmente no puedo trabajar? Encima, en este contexto inflacionario, lo que hoy se gana, que se cobra 60 días si tenés mucha suerte, significa que ya te bajaron 10% lo que estás cobrando, y muchas veces es la ganancia, con lo cual llevar el alimento a la mesa de los camioneros se está haciendo difícil. Ni hablar de todos los insumos como el seguro que están aumentando, todo está aumentando. Sí, realmente está complicado. Primero el dueño de la estación de servicio, porque evidentemente con el impuesto que tiene y no poder recuperar, y ya se sabe que está un 16% abajo. Y después, por otro lado, al no ser formador de precios del tema de transportistas, y si siempre se marca un punto de partida que son 28 toneladas para poder realmente calcular cuánto es lo que se distribuye en 700 kilómetros, por ejemplo aceite, llevar a los extremos, que ya estaba leyendo la nota, que por ahí después la vamos a comentar, tiene que ver con que realmente el porcentaje de incidencia que tiene el precio final, el transporte, es ínfimo, no es que es una locura. Lo que pasa es que realmente tiene que trasladar el transportista el 30% del gasoil, no lo puede trasladar al precio final porque realmente es inviable. Ahora, formadores de precios no son los transportistas definitivamente. No, eso queda claro, incluso queda muy claro que tampoco es el que crea el insumo. Por ejemplo, otro día estaba viendo en una hogaza de pan a qué correspondía cada ítem. El que cosecha el trigo gana un 5%, el molinero un 10%, el transporte es un 5%, todo lo demás es la intermediación, impuestos, y le queda un poquitito para el panadero. O sea que es un sistema que la verdad se está volviendo inviable, ¿no? Sí, realmente, viste que siempre se dice, Dani, en cualquier rubro, ¿no? Vos no podés vivir con un 40 o 50% de impuestos.
pero es lo que nos toca vivir, digamos. Lamentablemente, por eso todo el mundo, y esto vamos a agarrarlo entre comillas por un segundo, trata de evadir un poquito de IVA, trata de no pagar un poquito de ingresos brutos, siempre dentro de la legalidad absoluta, porque si no estarían todos presos. Pero realmente llega un punto... Es que tenés que elegir. Tenés que elegir porque si no, fundís el negocio. Digamos, no hay manera, y más con un estado financiero propio, personal, donde lo tenés, los 60 días que vos decías se hacen el doble, se hacen 120. Entonces ese recupero con un estado inflacionario de arriba del 50% es inviable. Bueno, pequeña pausa y continuamos juntos ustedes aquí en el Club de Camionero Radio. Volvemos. ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Enviarnos un mensaje o una foto? ¿O te querés asociar? Envíanos un mail a info@clubdelcamionero.com.ar. En la tarjeta prepaga Flota del Club del Camionero tenés tu número de socio y con la misma pagas todos los consumos para tu camión. Y además sumas puntos para importantes premios. Ya salió La Voz del Camionero, el periódico mensual que es una guía imprescindible para el transporte de cargas. Pedila al 11 5894 4908. Ya salió El Expreso Magazine del Transporte, la revista periodística más importante del transporte de cargas. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. El Expreso Magazine, la revista VIP del transporte automotor de cargas. Asociate a El Club del Camionero y empezá a beneficiarte ya con descuentos y promociones en repuestos y seguros. Vas a tener trabajo siempre con la gente de T-Cargo y con tarjeta Flota del Club del Camionero contás con control del combustible que cargas y el mejor precio. Rectificadora Colón SRL, concesionario oficial Cummins. Rectificación, reparación y solución de fallas de cualquier tipo que tengas con el motor. Utilizamos repuestos genuinos Cummins para toda la línea Ford, Volkswagen, Foton y todo aquel vehículo que trabaje con motores Cummins. Somos una empresa con certificación ISO. La solución que necesita está en nuestras manos. Atendemos en Colón 3660, Lanús Oeste, las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos 11 2280 0537 y 11 4267 4443. Ahora, en el Club del Camionero, es momento de escuchar buena música.
couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever on this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever on this word, but that was when I ruled the world. Contanos tu experiencia, tus problemas o sugerencias. Ahora te estamos escuchando y hoy se comunica con el Club del Camionero. Vamos a dialogar con Martín Borbé Antelo, directivo de Paetac. Martín, ¿cómo te va? Te saluda Daniel Orsiani. ¿Qué tal, Daniel? Estimado Martín, ¿cómo le va? Luis Ferenzi te saluda. Luis, un abrazo grande para ambos. Igualmente. Sabés, Martín, que recién estábamos hablando un poco en el inicio del programa, que qué momento difícil, ¿no?, para el transporte. Sí, los últimos años nunca fueron fáciles para el transporte. Los últimos años la verdad que son bastante difíciles y el último tiempo más que nunca o como en muchas oportunidades ha pasado. Mira, Martín, la verdad que tengo varias preguntas, muchísimas preguntas. No sé por cuál empezar, pero bueno, vamos a empezar por lo que nos atañe ahora, que tiene que ver con el combustible. Pero más allá de eso, antes de responderme, necesito que le cuentes a todos los que nos están escuchando qué es Paetac, a quién cubre, a quién respalda y cómo se formó. Paetac es una entidad gremial empresaria que se fundó en el año 1893 y que representa a todo el transporte automotor de carga y de la logística del país, que entienda que nuestras ideas y nuestra representación los representa. En función de eso, el problema del combustible, y como vos dijiste bien, esto viene de años y se acrecentó realmente con la pandemia y siempre hay una excusa, ¿no? Pero ¿cómo logramos sortear en algún momento este problema? ¿Tenés idea? A ver, haciendo un poquito de historia, es triste ver que cuando nosotros leemos actas de comisiones de hace 60, 70 años, encontramos los mismos problemas que ahora. Eso la verdad que es muy triste. Pero la verdad que hoy estamos pasando un proceso complejo donde hay escasez de combustible por distintos factores que se agrava en un periodo de cosecha donde el agro, el campo, demanda mayor combustible y la oferta no alcanza a cubrir ambas demandas. Teniendo en cuenta siempre que el camión, el transporte por carretera es el que consume la mayor cantidad de gasoil. No todo el gasoil es producido localmente, también hay un porcentaje de importación que en estos momentos lo hace todavía más difícil, y otros factores que alteran eso. Estamos trabajando con cupos
de abastecimiento que no coinciden con la actividad actual del transporte, y eso hace a la escasez. A esto se suma también un problema de precio, donde quizá el precio del surtidor ha sufrido algunos aumentos, pero en otros canales de comercialización, como puede ser el granel, que en lo que va de estos 3 meses y medio del año ya aumentó cerca del 65%, y también las condiciones de pagos de esos contratos se han modificado. Y en los canales de comercialización directa, que son las tarjetas de las refinerías, también se ha modificado el precio mucho más de lo que se modificó en el surtidor, y las condiciones de pago también. Así que hacen estas dos cosas, tanto la falta de oferta o no alcanzar de cubrir la demanda por parte de las refinadoras con el aumento de precios, hacen un escenario bastante complicado y difícil para el sector. Yo te agregaría, no sé si coincidís, me parece que es un sector que siempre trató de crecer, me parece un momento para sobrevivir. Primero fueron las cubiertas, no había cubierta, había que canibalizarla. El gasoil, un contexto inflacionario donde los pagos a 60 días, en el mejor de los casos, hacen que se devalúe tu trabajo. En el caso del puerto, incluso por ahí el tema de que se han restringido las importaciones, también hay menos movimiento. La verdad que está difícil trabajar así, ¿no? Sí, a ver, hay muchos factores. Comenzamos hablando de los combustibles, pero cualquiera de los costos que toquemos vamos a encontrar realmente problemas. Estamos pagando neumáticos que no podrían costar más de $450, los estamos pagando arriba de 1.000. O sea, hay un gran desfasaje en eso. Ya venimos de hace casi 2 años, o más de 2 años con este tema, y todo esto hace que encarezca los costos. Encima es un sector donde actualiza generalmente tarifas sobre costos vencidos, ¿no? Sobre los informes de las distintas entidades como FADEAPA, DETAC y demás entidades que emitimos índice de costos puntuales de las actividades que realizamos, y a eso sumamos que los aumentos de costos sumado a la diferenciación de los pagos hacen que cuando se cobren esos servicios ya se haya perdido prácticamente toda la rentabilidad del mismo. Sí, por eso es difícil de mantener en la Argentina una empresa. Ahora porque hablamos del transporte en general, pero cualquier empresa corre esa situación difícil y preocupante para poder transitar. Pero te voy a hablar en algo específico que vos conoces bastante, Martín. Las empresas navieras. En algún momento dijiste multimodalismo sí, caracterización no. Específicamente, ¿cómo está ese tema? Ese tema sigue igual, sigue sin modificación. Hay un contexto internacional donde las líneas marítimas están avanzando sobre los otros medios de transporte, que pueden ser el férreo, el aéreo y el carretero de cargas. Nosotros, donde tenemos el 94% de las cargas que se mueven en camión, somos el sector más afectado por esta incursión de las líneas marítimas en el transporte de cargas. Por eso siempre dijimos que sí tenemos que trabajar juntos para trabajar en multimodalismo, para mejorar los costos y la eficiencia del transporte, pero es muy distinto a que las líneas marítimas capten el negocio integral y dejen de lado a las empresas de transporte que en definitiva no solamente somos los que lo venimos realizando durante casi toda la historia, sino los que conocemos mejor que nadie el negocio. Martín, dejo de lado un poco al dirigente, voy al empresario de transporte. ¿Qué hace un empresario en su empresa para paliar esta situación? Y primero que nada, como cualquier empresario, y sobre todo un empresario PYME en la Argentina, tiene que tener mucha vocación y mucha capacidad para adaptarse día a día a los cambios. Hoy, como digo yo siempre, poner en ruedo un camión o levantar la cortina todos los días de las empresas es realmente complicado. Ya no solamente tenés que pensar en el negocio propiamente dicho, que es la de transportar o de almacenar o hacer logística, sino que tenés que estar pensando en leyes, en cuestiones financieras, contables, y tenemos que tener muchas legales, tenemos que tener muchas cuestiones que hacen perder a veces el foco o el tiempo
para desarrollar la actividad e incluso hasta para mejorarla. La verdad que es un país bastante complejo, nos pone a prueba todos los días, es muy difícil sostener las empresas, es muy difícil sostener la fuente de trabajo y cumplir con todas las reglamentaciones todos los días, porque además es un país que pone trabas a eso, obliga a tener habilitaciones que se duplican, se triplican y hasta se cuatriplican, depende el lugar, o sea, si son nacionales, provinciales o municipales. O sea, eso es una actividad que está bastante golpeada por todo eso y paradójicamente poco fiscalizada, que ese es el gran problema de las empresas que tratan de desarrollarse, de cumplir con todas las reglamentaciones. La falta de fiscalización hace que se les haga aún más difícil porque se genera una competencia desleal que está atentando contra esa vida de la empresa. Yendo por ese camino, sabemos que el 85% son trabajadores de 5 camiones, son todas pymes, entre 5 o 6 camiones, donde uno de los dueños está arriba del camión. Esto es una realidad. Ahora, si alguien de afuera quiere pensar en armar una pyme, vos decís, bueno, puedo armar los 5 camiones. El problema es que es tan variante y la posición tributaria arriba del 40%. ¿Dónde invierto? ¿En la última milla? ¿En larga distancia? Es decir, es complicado la inversión para poder tener una rentabilidad asociada. Si estás metido en el rubro, vaya y pase, y con estos problemas, pero de poder pensar que alguno se sume a meterse en una pyme de estas características es casi difícil, ¿no? Sí, el país y la actividad en particular es una actividad y un país que hace que si vos haces muchos números finos antes de decidir una inversión, estoy casi convencido que no la haces. Es más, tener la capacidad o tomar el riesgo de encarar un negocio, ya sea nuevo como esto, comprar 1, 2, 3, 5 camiones, lo que fueren, o agrandar la flota que uno tiene, porque realmente no tenés certeza de cómo se van a dar las cosas. Entonces, en ese escenario es un poco más de riesgo el que uno asume al encarar algo nuevo que de certeza. Entonces, eso lo hace todavía mucho más difícil. Y más que lo que estuvimos hablando, tantos faltantes que no sabes si compras un camión y si después vas a tener combustible, si vas a tener neumáticos, o sea, todo un montón de situaciones que hacen difícil esta planificación a mediano plazo, no hablemos ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo. Y digamos encima le podemos agregar algo más, que si tenés un trabajo que te surge, compras el camión, tenés que esperar como 4 o 6 meses para que te lo den. O sea, como es el colmo también, ¿no? Sí, más allá de sobreprecios que se están pagando también en las unidades que del año pasado a hoy han aumentado el 80% en dólares. Esto hace que también sea inviable poder invertir en este sentido, pero la realidad es que también hay que hacerlo porque los clientes lo demandan. Para aquellos que estamos dentro de la actividad y que queremos seguir apostando, hay que seguir, estas son las reglas del juego, hay que jugarlas, hay que trabajar para cambiar esas reglas del juego y de que podamos, los empresarios podamos cada vez invertir y mejorar para poder generar más actividad, más profesionalismo y también más trabajo. La verdad que los empresarios en el 2020 y 2021 se nos hizo muy difícil sostener las empresas, porque sostener las empresas significó también sostener toda la fuente de trabajo. Son muchas las familias que trabajan en nuestra actividad en manera directa como indirecta. Sí, me fui por un segundo al plano de, siempre hablando del transporte y lo que puede llegar a perjudicarlo. Pero acá tiene que tener algo y tiene que ser de base, que tiene que ser el gobierno, ¿no? Donde tiene que poner los lineamientos y las políticas en función del transporte. Sí, por supuesto. El que tiene que generar las condiciones es el gobierno. No hay nada peor que no existe igualdad. Y esa igualdad se logra con fiscalización y el único que puede fiscalizar es el gobierno. Entonces, estas reglas claras o esta protección de las empresas las tiene que dar el gobierno.
Después el resto tenemos que trabajar en esas condiciones. De hecho, yo siempre digo que las reuniones entre los bilaterales entre países o interbloque, los empresarios se reúnen después que se reúnen los estados, cuando debería ser al revés. O sea, los privados son los que tienen que reunirse, generar los negocios, y después los estados son los que tienen que ponerse de acuerdo y generar las condiciones para que esos negocios prosperen, porque en definitiva de eso se trata y de ahí va el proceso. Bueno, me parece que nosotros trabajamos al revés, pero es una opinión. Sí, hay mucho para cambiar. Martín, te agradezco mucho la comunicación aquí con el Club de Camioneros Radio y te mando un abrazo. No, por favor, les agradezco a ambos y saben que cuentan conmigo para cuando lo necesiten. Un placer, Martín. Hasta luego. Un abrazo. Somos Unigoma, empresa líder en el mercado de renovación de neumáticos, representantes de Vipal y distribuidores Pirelli. ¿Por qué elegirnos a nosotros? Somos de las pocas empresas con certificación del INTI. Tenemos normas ISO 9001 y 14001 como garantía de nuestra calidad. Somos empresa B, ya que nuestra institución no solo se preocupa por brindar soluciones económicas, sino también ambientales y sociales. ¿El renovado es seguro? Todas las líneas aéreas renuevan sus neumáticos más de 5 veces. Esto es garantía del alcance tecnológico que existe en el mercado. Teléfonos 11 696 3455, 11 5248 4420. Visítanos en Alessandrini 819 Morón. En la tarjeta prepaga Flota del Club del Camionero tenés tu número de socio y con la misma pagas todos los consumos para tu camión. Y además sumas puntos para importantes premios. Ya salió La Voz del Camionero, el periódico mensual que es una guía imprescindible para el transporte de cargas. Pedila al 11 5894 4908. Ya salió el Expreso Magazine del Transporte, la revista periodística más importante del transporte de cargas. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. El Expreso Magazine, la revista VIP del transporte automotor de cargas. Asociate a El Club del Camionero y empezá a beneficiarte ya con descuentos y promociones en repuestos y seguros. Vas a tener trabajo siempre con la gente de T-Cargo y con tarjeta Flota del Club del Camionero contás con control del combustible que cargas y el mejor precio. Ahora, en El Club del Camionero, es tiempo de noticias. Bueno, acá tengo una noticia que ya un poco lo estábamos hablando, se agrava el tema de las gomas, el tema del combustible, y también se está afectando el tema de las autopartes. Mira, se ha determinado que el tema de la fabricación de componentes disminuyó frente a la misma posición del año pasado, ¿no? Al comienzo de este año, en enero. Lo que pasa que, evidentemente, veníamos con un proceso de poder estandarizar los camiones, es decir, en la ruta, como para realmente retomar y que sea un poco más rentable el negocio. Entonces, ¿qué pasó también, Daniel? Hubo una merma de compra de repuestos. Entonces, la fabricación de autopartes que antes hacían para el sistema local y para exportar se redujo considerablemente en enero. Eso evidentemente llamó la atención y a ver cómo seguimos avanzando. Pero hubo mejoras, ¿o no? Sí, en febrero hubo una mejora, pero no logra esta mejora de febrero compensar la caída anual. Y el tema puede ser que se siga agravando porque dice, no obstante esta mejora de febrero, dice el sector autoportista, al igual que el resto del complejo automotor y las actividades relacionadas, dice está atravesando una situación de fuerte incertidumbre debido a las limitaciones que dificultan el pago a proveedores en el exterior. Esto lo dijo AFAC. Claro, bueno, eso tan cierto es que vos tenés un cupo frente a lo que vos hiciste de exportaciones el año anterior, que es el único reflejo que tenés como para que te aprueben. Y se agotaron las instancias porque el aumento provocó que en ese mes determinado se manden muchos componentes afuera y lo que hizo se agotó. Ahora, ¿cómo siguen? ¿Realmente las empresas pueden seguir sobreviviendo solamente con el consumo local? Es una pregunta. Sí, aparte hay que tener en cuenta que las autopartes no se fabrican todas en Argentina. Hay un gran porcentaje que viene del exterior. Y ustedes saben que para autorizar
estas importaciones, hay que pagar, girar dólares al exterior, algo que el gobierno no quiere que se produzca, así que está generando muchas dudas y bueno, y dicen que el stock, el cupo ya está próximo a agotarse, ya el próximo que le dieron, así que hay que ver qué pasa con el stock, ¿no? Sí, y después también creció un 22%, dice la producción de vehículos, que es un poco el referente como para poder que esta fabricación de componentes aumente o disminuye. Ahora, la incertidumbre es tan grande porque no saben si van a seguir con este crecimiento. Lo que vos decías antes, Dani, la proyección del año no es favorable, entonces empiezan a ponerse en dudas. Después está el problema de sacamos a tantos operarios de la fábrica, empieza a moverse todo un sistema político y realmente de estabilización en cuanto al trabajo que va a dificultar este movimiento de componentes, ¿no? Así que bueno, por ahí le sumamos a las gomas, al gasoil, los repuestos. Bueno, mejor no sigamos hablando. No sé, seguimos hablando otro día de este tema. Pequeña pausa. Asociate a El Club del Camionero y empezá a beneficiarte ya con descuentos y promociones en repuestos y seguros. Vas a tener trabajo siempre con la gente de T-Cargo y con tarjeta flota del Club del Camionero contás con control del combustible que cargas y el mejor precio. En la tarjeta prepaga Flota del Club del Camionero tenés tu número de socio y con la misma pagas todos los consumos para tu camión. Y además sumas puntos para importantes premios. Bueno, estamos llegando al final de otro programa aquí del Club de Camioneros. Ustedes saben, nosotros tratamos de que en este momento de incertidumbre, este momento que se generan aumentos de costos, tratar de aportar nuestro granito de arena con algunos descuentos, sobre todo en repuestos, en seguros, en todo el tema de lo que tiene que ver con el control de combustible, la carga, para tratar de que la gente siga o pueda seguir trabajando. Mira, la verdad que el proyecto del Club del Camionero, tarjeta virtual o física, lo que pretende es bajar los costos de insumos y todo lo que atañe al camión en su conjunto. El camión es el hogar de todos los transportistas y realmente tiene que estar de la mejor manera. Y para que esté de la mejor manera tenés que bajar los costos, tener el mejor seguro a un precio realmente razonable, poder comprar cubiertas a un menor precio, digamos. Todo esto lo que hace es cubrirlo la tarjeta virtual o física del Club de Camionero. Ahora, normalmente en un contexto de una economía más sana, digamos, de alguna manera, funcionaría todo más fácil y el camionero tendría más rentabilidad. Hoy lamentablemente, la cosa se está complicando. Creo que es el momento de aprovechar todas las ventajas que se pueden, porque todo el mundo se está cubriendo, incluso en casa de repuestos, cualquiera, porque no sabe lo que va a venir. Así que por lo menos nosotros con estos descuentos que estamos manejando, hacemos que de alguna manera puedan seguir subsistiendo, ¿no? Mira, todo lo que nosotros le vamos a brindar, Dani, es beneficios. Venimos de 2 años y medio de pandemia, después viene el tema del combustible, el tema de la importación, el tema de la exportación. Todo hace que se haga cada vez más agobiante mantener un camión. De la única forma que puedes hacerlo y que sea rentable es mirar los costos. Y acá nos tenés que llamar para poder desasnarte por lo menos de qué se trata. Bueno, tenemos consejos, Luis. Datos para tener en cuenta: usa cinturón de seguridad, prende las luces correspondientes, manejar a la velocidad máxima permitida, verificar el estado y la presión de los neumáticos, respetar los protocolos, cuidarte es cuidarnos y escuchar como siempre el Club de Camionero Radio. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, producción. Metete en YouTube, urgente, y mirá nuestro canal como para que veas todas las programaciones del Club de Camionero Radio. Hasta siempre, Dani. Chau, chau. Hasta acá llegamos con el camino que recorrimos en esta jornada. Gracias por acompañarnos y la semana que viene a la misma hora nos encontramos en este parador para seguir haciendo más rutas juntos en el Club del Camionero.